Estaremos trabajando oraciones compuestas y dentro de ello pues dos elementos que son las yuxtapuestas y las coordinadas. Pues para dar inicio me presento con ustedes. Mi nombre es Cristian Vladimir Amaya, soy estudiante egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. He estado pues ya durante este proceso dando acompañamiento más bien al grupo 01 y pues el día de hoy, como les comentaba, estaremos trabajando este tipo de oraciones. ¿Cuál es la agenda de la sesión? En primer lugar vamos a hablar un poquito de las oraciones simples, más bien como un precedente para lo que estaremos viendo posteriormente. Luego la definición de oración compuesta, oración yuxtapuesta y oración coordinada como parte de algunas tipologías dentro de la oración compuesta. Al final, pues dentro de la oración coordinada estaríamos viendo cuáles son aquellos tipos o cuáles son los componentes dentro de las mismas. No sé si de momento alguien tenga algún comentario o algo que le gustaría aportar sobre la agenda. Muy bien, me muevo entonces un poco a la primera parte y me gustaría que podamos ir platicando un poquito. ¿Qué es una oración? Antes de entrar más allá de qué es una oración simple, me gustaría que ustedes me puedan comentar qué es una oración. ¿Qué conocemos de este término? ¿Quién me puede ayudar con esta parte? Veamos. De los participantes, Moisés, buenas tardes. ¿Tú me podrías decir qué conocemos de una oración? ¿Qué es una oración? O de repente Juan, veo que también tenemos a alguien llamado Juan en los participantes. Si me puedes comentar de tu lado qué es una oración. Conjunto de enunciados con el creyente se dirige a Dios, es una y acción de orar mentalmente o vocalmente. Ok, y dentro, a nivel gramatical, por ejemplo, ¿qué entendemos como una oración? Dice que son un conjunto de palabras con sentido propio, es decir, una serie de palabras que posee un sentido completo. Ok. Justamente, una oración en el sentido real es aquel conjunto de palabras que al enlazarlas tienen un sentido completo. Es decir, la oración, como elemento mínimo de la lengua, tenemos las palabras que tienen un significado individual. Pero cuando queremos transmitir una idea más allá de una sola palabra, queremos transmitir una idea completa, lo hacemos a través de una oración. Y una oración funciona a través de diversos elementos que pueden ser entendidos como sujeto y predicado. Entonces, ¿qué es el primer elemento? ¿Qué conocemos como el sujeto? Que también es un elemento gramatical. ¿Quién me puede ayudar con esta parte? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué tal si me ayuda Emily? Veo por ahí en los participantes. O si me puede ayudar, veo también a Jamie Sorto. Si me ayudas con ¿qué es el sujeto? A ver, veo, dice, es quien realiza la acción, es la persona, animal o cosa, es el que realiza la acción del verbo. Justamente, gracias Moisés, Lisbeth y Alessandra. Tal como comentan, el sujeto dentro de una oración es, en primer lugar, tenemos que entender lo que está asignado a un sustantivo o a un nombre y tiene autonomía propia, es decir, el sujeto en sí mismo, como ustedes dicen, puede ser un animal, una cosa, una persona, tiene autonomía en sí mismo y existe en sí mismo fuera del contexto de la oración. Es decir, si por ejemplo yo digo el teléfono, dentro de la oración, por ejemplo, el teléfono está sonando y yo utilizo el teléfono como sujeto, el teléfono existe fuera de esa oración y tiene autonomía propia. Ahora pasamos un poco a la parte del predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado, pues justamente como ustedes comentaban, es la acción que se realiza dentro de la preposición o la acción que se ejecuta dentro de la oración de la que estamos conversando, ¿no? Entonces, para el caso del ejemplo que mencionaba, el predicado será entonces, está sonando, donde el verbo está nos funciona como núcleo de esa oración y sonando como un complemento a esta oración de la cual mencionábamos. Entonces, para poder entender un poco más allá y poder movernos un poquito a la parte de las oraciones compuestas y dentro de ellas yuxtapuestas y coordinadas,
es importante que tengamos en cuenta qué es la oración simple. La oración simple, entonces, será aquella que muestra una idea en sentido completo, como mencionábamos hace un rato, compuesta simplemente por un sujeto y un predicado. ¿Tenemos dudas o comentarios hasta acá? Muy bien. Entonces, hoy sí me muevo un poquito entrando más en materia y decimos, ¿qué es entonces o a qué llamamos una oración compuesta? Es aquella oración que tiene más de un verbo y por tanto tiene más de un predicado, y entonces ya no solamente va a estar formada por sujeto y predicado, sino estará formada por preposiciones. ¿Qué es entonces una preposición? Es una estructura que cuenta con un núcleo verbal y que se une a otras proposiciones para formar oraciones compuestas. Entonces, ¿qué es una oración compuesta? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo o me pueden platicar un poquito de lo que entendemos hasta ahora? ¿Qué entendemos por oración compuesta? Dentro del material que ya habíamos compartido o del que revisábamos. Ok, dice Moisés, es aquella en la que consta de dos o más verbos, sí. Y necesariamente estos verbos están vinculados, sí están vinculados dentro de la composición de la oración, sin embargo, pues dentro de esta estarán relacionados más bien al nexo que se pueda brindar entre dos preposiciones. Entonces decíamos, una preposición es una estructura que cuenta con un núcleo verbal y que se une a otras preposiciones para formar oraciones compuestas. Veamos un poquito de un ejemplo. A ver, tenemos la proposición número 1. Andrés es un profesional de nuestra empresa. Entonces, ¿qué sabemos si nos vamos de nuevo un poquito a la teoría que veíamos sobre la oración simple? Andrés es un profesional de nuestra empresa, donde Andrés va a ser el sujeto, es el verbo de núcleo de esta proposición, y es un profesional de nuestra empresa serán los complementos dentro de esta proposición. Ahora, quiero que veamos un poquito el ejemplo número 2 dentro de la proposición 2. Adquirió los bienes de su dueño. ¿Qué significa? Acá estamos hablando en primer lugar de un sujeto tácito que, si ustedes se fijan, no aparece enmarcado dentro del ejemplo, es decir, no dice él adquirió los bienes de su dueño o Andrés adquirió los bienes de su dueño. Sin embargo, sabemos que se asume más bien que se está hablando de una persona ahí, que en este caso es un él. Entonces, la proposición 1 es una oración simple que me dice Andrés es un profesional de nuestra empresa. Creo que hace sentido con el ejemplo inicial, ¿no? Y luego tenemos adquirió, donde podríamos decir acá, si ustedes quieren, él adquirió los bienes de su empresa. Entonces, acá ustedes podrían poner un él. Y tendríamos un sujeto tácito, ¿no? Entonces, pero luego tenemos una oración compuesta que es Andrés es un profesional de nuestra empresa y adquirió los bienes de su dueño. Entonces, acá si ustedes se fijan, tenemos la proposición número 1, que es Andrés es un profesional de nuestra empresa. Tenemos la proposición número 2, que es adquirió los bienes de su dueño. Y cuando las vinculamos en una oración compuesta y utilizamos un nexo, que para el caso de este ejemplo es un y en la parte de acá, entonces decimos, Andrés es un profesional de nuestra empresa y adquirió los bienes de su dueño. Entonces acá esto lo vamos a entender como una oración compuesta, particularmente en este caso estamos hablando de una oración coordinada, que una y otra, pues ambos núcleos verbales o ambas proposiciones tienen una relación directa, utilizando naturalmente el mismo sujeto que teníamos inicialmente en la primera proposición. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o comentario, chicos. Dice, las oraciones compuestas siempre deben ser unidas por una proposición. Las oraciones compuestas más bien están, valga la redundancia, compuestas de más de una proposición. Sin embargo, cómo se unen, que es a lo que vamos a hacer referencia como nexo, y es un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante, no siempre vamos a tener un nexo como y, este justamente, más que una proposición, este es un nexo. En muchas ocasiones vamos a tener uno, en otras ocasiones vamos a tener más bien un signo de puntuación, que es lo que vamos a conocer como oración yuxtapuesta. Y dependiendo de la categorización del nexo que tengamos, entonces ahí podremos hablar un poquito de la categoría de oración coordinada que tenemos, que es una categoría de oración compuesta. No sé si tiene sentido o si responde su pregunta, Elisa.
Ok, perfecto. Entonces me muevo un poquito más adelante y ahora sí en detalle a qué vamos a conocer como oraciones yuxtapuestas. En ocasiones decíamos se establecen conexiones o relaciones por el encadenamiento de ideas y es así como aparecen oraciones yuxtapuestas, las cuales son oraciones simples que van colocadas juntas sin ningún nexo, es decir, proposiciones o conjunciones, pero su misma colocación les une para que de alguna manera, para pues de alguna manera completar un sentido. Esto justamente enlazado en la dinámica de lo que comentaba, de lo que nos preguntaba más bien Elizabeth, y es, todas las oraciones compuestas van a estar unidas por un nexo o por algún tipo de complemento. No, no siempre. Esta podrá estar dada por algunos otros elementos como serán signos de puntuación o algunos otros componentes más bien que forman parte de la oración y que nos van a permitir darle sentido. Entonces me muevo un poquito a la parte del ejemplo y tenemos acá, vuelvo un poco a la oración inicial que utilizábamos y era él llegó, él vio, él venció, dice. Esas son como, si ustedes se fijan, él llegó, él vio, él venció. Tenemos tres oraciones simples con su propio sujeto, donde el sujeto es él, y con su propio predicado, que es el verbo, en este caso es un verbo bastante conjugado de forma simple, que es, tenemos llegó, vio, venció. Entonces, cuando yo lo convierto en una oración compuesta, yo voy a tener él llegó, vio, venció. Todo esto acá tenemos una sola oración, una sola oración yuxtapuesta. ¿Qué sucede? Acá yo tenía él, pero si yo lo convierto en una oración yuxtapuesta, el sujeto no necesariamente va a estar presente las tres veces. Yo no voy a decir, él llegó, él vio, él venció, sino probablemente yo diga, él llegó, vio, venció. Entonces, acá yo podría tener el sujeto, podría tener otro sujeto, sin embargo se elimina. ¿Y qué sucede? Tengo en su lugar un conjunto de signos de puntuación, no tengo nexos, sino más bien tengo signos de puntuación y lo que hace es, me permite rapidez, síntesis y brevedad. Entonces, el sujeto acá en estas dos proposiciones pasa a ser un sujeto tácito, es decir, se entiende que el sujeto que yo tenía en la parte de acá es el sujeto al que hace referencia toda la proposición y en la parte de acá yo voy a tener nada más el predicado compuesto por un nexo verbal. No sé si hasta aquí tenemos dudas, comentarios o si tiene sentido. Dice Juan, ¿qué diferencia hay entre una oración simple y una oración yuxtapuesta? Bien, la oración simple nada más va a tener un núcleo verbal. Es decir, la oración simple, acá si usted se fija, Juan, nada más tenemos él llegó. Es una sola oración, no tengo más detalles, sino simplemente se queda hasta ahí. Él llegó. Ahora, cuando yo convierto en una oración yuxtapuesta, el primer elemento que hay que tener en cuenta de una oración yuxtapuesta es una oración, la oración yuxtapuesta es una categorización de las oraciones compuestas. Es decir, la oración yuxtapuesta deberá tener dentro de sus componentes más de un núcleo verbal. Ese es como el primer elemento que debemos tomar en cuenta. Para que una oración pueda ser yuxtapuesta, debe tener más de un núcleo verbal. Entonces, cuando nos venimos al ejemplo de acá de la oración yuxtapuesta, tenemos en primer lugar que tenemos tres núcleos verbales. Vio, venció y llegó. ¿Sí? Y luego, la segunda parte que hay que tener en cuenta de una oración yuxtapuesta es que a diferencia de otros tipos de oraciones compuestas, acá no vamos a utilizar un nexo. Es decir, yo podría decir, él llegó y vio, él llegó y venció, él llegó, vio y venció. Pero simplemente estamos utilizando un conjunto de signos de puntuación para poder marcar el corte entre las diferentes proposiciones o entre los diferentes núcleos verbales y por tanto poder determinar que existen diversos núcleos verbales y poderlos dividir, pero que aún así conserven el sentido y la agilidad o la síntesis que nos permite utilizar en la oración yuxtapuesta. Juan, no sé si respondo a la pregunta, me comenta igual si tenemos alguna otra duda. Todo bien, muchas gracias. A la orden. Creo que vi por ahí que estaba escribiendo también Natalie.
Entonces esperamos la pregunta de Natalie antes de continuar. Dice Natalie, ¿nos puede dar otro ejemplo de oración yuxtapuesta? No me queda muy claro. Sí, con gusto. Podemos utilizar como oración yuxtapuesta también aquella cuando ustedes dicen, y me muevo un poquito a la parte de la presentación para poderlo escribir mejor para ustedes. Ustedes dicen acá, y voy a abrir una nueva, disculparán, para poderlo hacer. Ustedes colocan María juega. Carlos come. Acá, por ejemplo, María juega, Carlos come, también es una oración yuxtapuesta. Sin embargo, la diferencia entre este y el primer ejemplo es que acá estamos utilizando dos sujetos diferentes. Es decir, siempre funciona, juega o es decir, forma parte de un mismo conjunto, de una misma oración, María juega, Carlos come. Sin embargo, utilizamos dos sujetos diferentes para efectos del ejemplo y están marcados igual, si ustedes ven las dos proposiciones, nada más por una coma. Para hacerla exactamente igual que la anterior, podríamos utilizar, no sé, se me ocurre, María juega, ríe, María juega, ríe y grita. Acá ustedes perfectamente podrían decir, María juega, María ríe, María grita. Es decir, serían tres oraciones simples. Pero luego cuando las utilizamos o las convertimos en una sola, se convierte en María juega, ríe, grita. Dice Franklin, ¿es como una lista de oraciones simples? Sí, es como un conjunto de oraciones simples que se unen nada más por un signo de puntuación. Lo que habrá que tener en cuenta es que si, por ejemplo, el sujeto de las tres proposiciones es exactamente el mismo, entonces pasamos a tener un sujeto tácito y por tanto no diríamos María juega, María ríe, María grita, sino más bien diríamos María juega, ríe y grita. Si yo tengo dos sujetos diferentes, entonces sí los voy a dividir nada más por una coma. Si todos los verbos deben estar en el mismo tiempo, no necesariamente. Sin embargo, pues podrán tener una variación con base en... Las variaciones más bien dependerán de la expresión del emisor de la oración y del contexto en el que se desarrolle. Sin embargo, no existe una limitante en cómo se construye la oración y en la conjugación de los tiempos. Muy bien, me muevo un poquito más adelante y acá quiero que hagamos énfasis en algo. Si ustedes ven el ejemplo que tenemos, él llegó, vio, venció, es exactamente el mismo que teníamos hace un rato, pero lo tenemos dentro de una combinación entre yuxtapuestas y coordinadas. Acá, como decía Franklin, yo puedo tener una especie de lista de oraciones simples. Él llegó, él vio, él venció. Sin embargo, yo puedo también llegar a combinar oraciones yuxtapuestas con oraciones coordinadas. Cuando las combino, y ya con esto lo utilizaríamos más bien como apertura para el siguiente tema, que son las oraciones coordinadas, yo digo, él llegó, ahí tengo divido a través de una coma, vio, tenemos una coma, y acá normalmente para que esto fuera una oración yuxtapuesta pura, por llamarlo de alguna manera, acá yo tendría una coma, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando en lugar de tener una coma aquí, yo no tengo una coma, sino más bien yo tengo otra alternativa que es un nexo? Es decir, yo coloco aquí una I. Él llegó, vio y venció. En lugar de tener una oración puramente yuxtapuesta, donde esta esté conectada a través de signos de puntuación, yo voy a tener aquí un nexo lógico, un nexo gramatical, que vincula esta última oración, donde el sujeto también es tácito, porque ya decíamos, está vinculado al sujeto que tengo acá. Yo sé que aquí seguimos hablando de él. Y lo que hace es tres oraciones simples que podríamos tenerlas en un formato de listado, las convierte como parte de una sola idea con un solo significado absoluto. Entonces, acá en algunos escenarios vamos a tener, y de hecho en la gran mayoría, vamos a tener más bien un conjunto de oraciones yuxtapuestas que terminan o concluyen, una oración yuxtapuesta más bien con un conjunto de proposiciones que terminan con una proposición cerrándolo de forma coordinada. Entonces, así con esta parte, pues lo utilizo para abrir un poquito el espacio y movernos a la siguiente parte de la sesión, que son justamente las oraciones coordinadas.
¿Tenemos dudas o comentarios hasta ahorita? A ver, dice... a ver, teníamos dos dudas en el chat. Dice Carlos, cuando hay dos sujetos diferentes, ¿se puede hacer una oración yuxtapuesta? Sí. Básicamente el ejemplo o el criterio para que ustedes consideren una oración yuxtapuesta es que toda la oración busque tener un sentido absoluto, pero las proposiciones estén separadas nada más por un signo de puntuación en lugar de ser coordinadas por un nexo. Por ejemplo, decíamos, usted perfectamente podría usar algo como esto. Los niños juegan, los adultos charlan. No sé, autos vuelan, digo, los aviones vuelan, los barcos navegan, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces aquí esto tiene un solo conjunto de significado y hace referencia a la forma en la que se desplazan estos dos sujetos. Sin embargo, pues están divididos, son dos sujetos diferentes, donde los aviones es un sujeto, los barcos es el otro sujeto, y vuelan es el nexo es el núcleo verbal de la primera oración, es el predicado de la primera oración, y navegan es el predicado de la segunda oración. No sé si tiene sentido ese ejemplo, Carlos. Y luego utilizo este mismo para responder la pregunta de Ronald, que dice, ¿quiere decir que una oración yuxtapuesta no lleva predicado? Todo lo contrario, en este caso, Ronald, la oración yuxtapuesta o la clave de la oración yuxtapuesta es que, como todas, de hecho, todas las oraciones compuestas que vamos a estar viendo en esta sesión, es que podría decirse que tienen más de un predicado o más de un núcleo verbal. Es decir, por ejemplo, acá esta es una sola oración. Si usted observa, acá esta es una sola oración, pero tiene tres componentes de núcleo verbal. Es decir, el predicado de la oración está compuesto por tres elementos. Llegó, vio, venció, con tres núcleos verbales que serían el verbo llegar en pasado, el verbo ver en pasado y el verbo vencer en pasado. Para efectos de los otros dos ejemplos que mencionábamos, María juega, ríe y grita. Este es todo el predicado, será toda esta parte de acá, donde tendremos que cada uno de estos se va a entender como un componente de nexo de núcleo verbal dentro de cada uno de los elementos del predicado. No sé, Ronald, si tiene sentido hasta ahí o si queda clara la pregunta. Dice Carlos, ¿el núcleo verbal es el mismo del predicado? El núcleo verbal es el verbo clave dentro del predicado. Es decir, dentro del predicado usted puede tener algunos otros complementos. Por ejemplo, se me ocurre, usted acá podría decir, voy a utilizar una oración simple para efectos del ejemplo. Usted podría decir, María juega fútbol. Cuando usted dice María juega fútbol, toda esta parte de acá, juega fútbol, es el predicado, es decir, es todo el desarrollo o todo el detalle de la acción que se está ejecutando dentro de esta oración. Pero el núcleo verbal es nada más juega, el verbo jugar, para este caso conjugado en presente, y ese es como es el punto clave o es el centro del predicado dentro de la oración. Entonces, más que el núcleo verbal, si bien no es el mismo que el predicado, el núcleo verbal es el componente clave dentro del predicado. Carlos, ¿me confirma? Sí, ok, súper. Dicen, MG Medrano dice, yo tengo un ejemplo. La chica llegó, comió y descansó. ¿Está bien? Sí, está bien. Y de hecho, ese ejemplo que usted nos menciona es justamente entra dentro de esta categoría, que es las oraciones combinadas entre yuxtapuestas y coordinadas. Porque la primera parte donde usted dice, la chica llegó, comió, ahí tenemos dos oraciones yuxtapuestas, que al desglosarlas en sus oraciones simples serían la chica llegó, la chica comió. Pero luego usted utiliza un nexo que es la expresión y. Entonces, la chica llegó, comió y descansó. Ahí esa última parte es una oración coordinada. Entonces, el ejemplo sí está bien. Y como decía, va a entrar dentro de esta categorización de acá.
¿Tenemos más dudas o comentarios hasta ahorita? Entonces, ahora sí a la parte de las oraciones compuestas por coordinación. Decíamos hace un rato, la lengua española contiene determinados elementos que están destinados a unir, atar, tejer, si ustedes quieren, y servir como nexos en las palabras que componen un mensaje. Estas palabras destinadas a estas funciones se van a conocer como conjunciones. ¿Qué es la conjunción? Son aquellas que crean un sentido de unidad entre dos partes de una misma oración gramatical. Estas dos partes se llaman preposiciones. Entonces, hace un ratito veíamos con ustedes qué son las preposiciones. Las preposiciones serán dos elementos dentro de una oración compuesta. Para el ejemplo que nos mencionaba Medrano, por ejemplo, decíamos, la chica llegó, la chica comió. Tenemos dos preposiciones, ¿sí? Pero dentro de ello necesitamos vincularlas para poder, para que tengan un mismo sentido y que puedan tener un sentido no solamente individual, sino un sentido conjunto dentro de todo el proceso de la expresión, ¿no? Entonces, estas partes se van a conocer como conjunciones. Algunas conjunciones serán i, o, u, ni, entre otras, ¿no? Que las vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos viendo cada uno de los tipos de oraciones compuestas por coordinación. Entonces, ¿cuál es el primer elemento clave para poder entender una oración compuesta y las preposiciones coordinadas? Es que la lengua tiene como instrumento elemental de la comunicación de las ideas la oración simple, que era lo que veíamos hace un ratito. Pero en ocasiones necesitamos hacer un conjunto de ideas relacionadas o información un poco más detallada, y para eso utilizamos oraciones compuestas. En ciertos casos, y aquí es donde llegamos realmente a las oraciones coordinadas, se requiere expresar ideas que tienen un mismo nivel de importancia, y en muchos otros escenarios también tenemos oraciones compuestas donde se dictan determinadas estructuras oracionales que tienen una relación de dependencia entre dos proposiciones. Entonces, ¿cuándo se convierte una oración en oración coordinada? Cuando estas dos proposiciones tienen una relación que puede ser una relación de un mismo nivel de importancia, o puede ser que exista una relación de dependencia entre dos proposiciones. Entonces, me muevo un poquito a los ejemplos. Acá quiero que notemos que en el primer ejemplo tenemos una oración simple. El niño juega con la pelota. Acá está bien fácil, tenemos el niño es el sujeto, juega con la pelota, va a ser el predicado de mi oración. Acá yo no tengo ninguna complejidad adicional dentro de la oración, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo quiero agregar dentro de esta oración un segundo elemento? El niño juega con la pelota y los adultos juegan a las cartas. Acá ustedes observan que tenemos ya dos preposiciones. La primera es, el niño juega con la pelota, los adultos juegan a las cartas. Son dos preposiciones totalmente diferentes. Las vamos a marcar un poquito por acá. Y encuentro dentro de esta oración compuesta una conjunción, que será la expresión y. Entonces acá ya tenemos, ¿qué cabe destacar? Bueno, las dos oraciones tienen exactamente el mismo nivel de importancia. El niño juega con la pelota, los niños juegan en las cartas, y por eso, como no tengo que agregar nada más en tema de la validez o de la importancia de este elemento, yo simplemente digo y. Pero ¿qué sucede en el tercer ejemplo que tengo por acá? Quiero que alguien me ayude un poquito con el tercer ejemplo. El techo cruje cuando cae la lluvia. En un primer lugar, me gustaría que me ayuden a determinar cuáles son los componentes o las preposiciones dentro de esa oración. ¿Quién me ayuda con el tercer ejemplo? Y ahí repito el ejemplo. El techo cruje cuando cae la lluvia. Veamos, alguien de los que todavía no ha participado. Por ejemplo, Gabriel Sandoval, veo por ahí. ¿Qué podemos entender de este segundo ejemplo? ¿Cuántas proposiciones vemos? ¿Qué proposiciones vemos? Dice María, sería el cuándo. Vamos a marcar acá cuándo como uno de los elementos clave. Sí es uno de los elementos clave. Todavía no, cuando realmente no compone una preposición, sino más bien cuando lo vamos a entender como la conjunción. Entonces la vamos a marcar igual por acá. Cuando entonces decimos será la conjunción. Lo voy a marcar con una C. Disculparán que no se vea muy claro. Entonces decimos, ¿cuándo es la conjunción? ¿Por qué, María?
¿por qué considera usted que cuando es un elemento clave dentro de estas dos oraciones? ¿O qué nos delimita este cuando dentro de este ejemplo? Voy a regresar un poquito a la parte teórica y decíamos, en muchos escenarios puede ser que tengan el mismo nivel de importancia y entonces ahí yo uso un y, pero en este escenario en particular estamos utilizando hay una relación de dependencia. Porque acá lo que esta oración nos dice es que el techo cruje cuando cae la lluvia, es decir, el techo cruje cuando no cae la lluvia o el techo cruje en otros contextos. Realmente dentro de esta oración de ejemplo lo que sabemos es que cuando la lluvia está cayendo el techo cruje. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Nuestra primera preposición va a ser el techo cruje. ¿Tiene esta preposición sentido individual? Sí. Es decir, yo podría perfectamente decir el techo cruje y tendría sentido. Acá no hay como mayor elemento a validar. El techo cruje cuando cae la lluvia. Sí, justamente, María. Es el que le da sentido a toda nuestra oración. Luego, yo podría decir también que la lluvia cae la lluvia y tendría sentido de forma individual. Es decir, la lluvia puede caer independientemente de si el techo cruja o no. El techo igual de forma individual podría crujir independientemente de si cae la lluvia. Por tanto, lo que yo identifico acá es que tenemos dos preposiciones, que estas dos preposiciones podrían tener sentido de forma individual, aun si no las vinculásemos. Pero acá lo interesante del caso es que en esta oración queremos identificar un conjunto de sucesos que tienen una relación de dependencia, es decir, para efectos de nuestro ejemplo, el techo cruje cuando cae la lluvia, es decir, exclusivamente cuando cae la lluvia, se produce un efecto que hace que el techo esté crujiendo, ¿no? Entonces, tengo mi preposición número 1, tengo una conjunción, que para este caso es una conjunción de dependencia de tiempo, y luego tenemos una segunda preposición, que es cae la lluvia, donde la lluvia es el verbo, donde la lluvia es el sujeto, es el sustantivo, y caer es el verbo al cual estamos haciendo referencia como predicado de esta oración. ¿Tenemos dudas, comentarios hasta ahorita? Me muevo entonces pues a la siguiente parte, si no tenemos más dudas. Y acá decíamos, dentro de la coordinación oracional, a diferencia de las oraciones simples que incluyen un solo verbo, las oraciones compuestas se caracterizan por incluir más de un verbo e igual número de relaciones predicativas. Es decir, las oraciones compuestas se estructuran siempre con más de un verbo, cada uno de los cuales forma parte de un predicado diferente. Esto si se fijan, es un poquito vinculado a la pregunta que nos hacía hace un rato Ronald Vanegas y Carlos, que decían sobre la parte de los verbos dentro del predicado y cómo el predicado se muestra dentro de la oración compuesta. Entonces aquí tenemos más de un predicado, es el elemento clave para que sea una oración compuesta, y cada uno de esos predicados con su respectivo sujeto pasa a constituir una preposición coordinada dentro de una oración compuesta. Acá las proposiciones de las oraciones compuestas se unen o se relacionan siempre a través de una conjunción que va a recibir el nombre de conjunción coordinante. Si regresamos al ejemplo que teníamos acá, entonces decimos cuando forma parte de, cuando es justamente lo que tenemos acá marcado como conjunción coordinante. ¿Por qué? Porque como decía María hace un ratito, es el que le da sentido a toda la oración o es el que coordina y logra enlazar toda la oración que se está desarrollando. Mostramos algunos ejemplos entonces. Dice, el ladrón huye y el policía lo persigue. El ladrón huye, esta es una preposición que de forma individual tiene sentido. El policía persigue o el policía lo persigue, acá hay como un sujeto pasivo tácito, donde evidentemente hace referencia a alguien más. Entonces, pero son dos oraciones que independientemente tuviésemos o no una preposición, pues tienen sentido por separado, ¿no? Pero como lo estamos viendo en un mismo contexto y en una misma oración, aquí decimos, el ladrón huye y el policía lo persigue. Entonces, mi preposición coordinante para efectos de ese ejemplo será el apartado y.
acá que lo tenemos acá marcado en rojo, ¿no? Luego tenemos una segunda alternativa donde tenemos dos sujetos diferentes y tenemos dos predicados también diferentes que me dicen Juan come y María juega a la pelota. O sea, tengo en la descripción de determinado elemento o en simplemente en la expresión, pues, yo acá quiero decir Juan como sujeto de la primera preposición con el núcleo verbal comer, el predicado es come, y María juega a la pelota, donde María es el sujeto, jugar es el núcleo verbal del predicado y juega a la pelota de forma completa, será entonces el núcleo, será el predicado de esta oración. ¿Tenemos dudas o comentarios con los ejemplos? ¿Alguien podría darme algún ejemplo diferente que se les ocurra igual dentro de las oraciones coordinadas y donde estamos utilizando un nexo? ¿Qué tal? A ver, veo por ahí. Michelle, ¿nos ayuda usted con un ejemplo, por favor, de oraciones coordinadas? Dice, ¿puede explicar el primero otra vez? ¿El primer ejemplo se refiere, Elizabeth? Ok, en el primer ejemplo decíamos, acá tenemos dos sujetos, el policía y tenemos el ladrón. Acá, es decir, son los dos sujetos, bueno, marcamos primero la proposición número 1, preposición 1, van a disculpar que se ve un poquito feo el pointer, y marcamos la preposición número 2. Es decir, en la preposición 1 lo que yo tengo es el ladrón huye. ¿Sí? La clave acá es entender que la preposición tiene sentido de forma individual. Esta preposición, el ladrón huye, tiene su propio sentido individual y el policía lo persigue, también tiene su propio sentido individual. Es decir, acá podríamos estar hablando, digamos, en dos escenarios diferentes. El ladrón huye y el policía lo persigue. ¿Qué tenemos acá entonces? Luego tenemos, acá hay una conjunción coordinante que es y lo que hace es convertirme dos preposiciones simples, me las convierte en una sola oración, una sola oración compuesta, y le da sentido y lo que hace es coordinarla. Entonces, el ladrón huye y el policía lo persigue. Ahora yo sé, a través de esta conjunción coordinante, que cuando yo digo el policía lo persigue, está hablando, por ejemplo, de este ladrón que está huyendo en la preposición número 1. Elizabeth me comenta si tiene sentido por esa parte. Y luego dice Franklin, quisiera que me explicara otra vez la coordinación coordinal. Creo que estamos hablando de la conjunción coordinante. La conjunción coordinante es justamente esa expresión, Franklin, que nos va a permitir vincular las dos preposiciones, que para efectos de estos dos ejemplos son y en los dos casos, pero en algunos escenarios usted probablemente quiera vincularlas por una dependencia de tiempo. Entonces puede ser que usted diga acá, el ladrón huye cuando el policía lo persigue. Entonces, ¿cuándo pasa a ser su preposición coordinante? Perdón, pasa a ser su conjunción coordinante. Y esta conjunción determina que hay una relación de dependencia, y es decir, el ladrón va a huir en aquellos escenarios cuando el policía lo persiga. Juan come y María juega a la pelota. Usted podría decir Juan come mientras María juega a la pelota, y ahí lo que sucede es que cuando tenemos Juan come y mientras María juega a la pelota, también hay un determinante que nos dice María está jugando en ese momento y mientras María hace eso, Juan juega, ¿no? Veo otro ejemplo por ahí que dice Juan corre y Gabriela camina. También son es un ejemplo coordinante o es un ejemplo de oración coordinada. Luego dice MG Medrano, Abel estudia lenguaje y Tomás biología. Ese ejemplo en particular está muy, muy curioso, porque si ustedes se fijan, en el ejemplo de Medrano, Abel estudia lenguaje y Tomás biología. En el segundo pareciera que no tenemos un núcleo verbal. Es decir, usted podría parecer que solo dice Tomás biología. Si ustedes lo ven de forma independiente, solamente dice
tomas biología. Sin embargo, como es una oración coordinada, lo que hace es decirme, entonces en este escenario yo estoy utilizando exactamente el mismo verbo de la primera preposición. Es decir, Abel estudia lenguaje y Tomás estudia biología. Pero ahí entonces lo que hace es convertir el núcleo en un... el núcleo verbal es un núcleo verbal tácito, es decir, se encuentra oculto, sin embargo se puede entender por la lógica de la expresión. Dice Franklin, o sea, la que sirve para unir dos preposiciones, como ejemplo, Pedro ve televisión y María lee un libro, justamente esa expresión de y es la conjunción coordinante. Las otras dos, como usted comenta, Franklin, son justamente las dos preposiciones, que es Pedro ve televisión, esa es una preposición, María lee un libro, es una segunda preposición, y las unimos por una conjunción coordinante, que para este caso es la expresión y. ¿Tenemos dudas o comentarios hasta ahorita? Muy bien. Me muevo entonces un poquito más adelante. Y esto justamente, en este slide vemos un poquito más detallado el ejemplo de lo que estábamos viendo. En cada una de las preposiciones coordinadas es posible distinguir la presencia de más de un sujeto, el cual puede aparecer expreso, es decir, lo mencionamos, o puede aparecer tácito, es decir, que se omite. Acá yo digo, Luis come fruta, el sujeto está expreso, es decir, estamos hablando concretamente de Luis, y es una proposición coordinada. Luego dice, Victoria toma sopa, tenemos un sujeto expreso, es una proposición coordinada, y el nexo o conjunción coordinante es la expresión y, que es la que tenemos en la parte de acá. Luego, en la parte de abajo yo puedo decir, Luis come fruta y toma sopa. Acá en ambos escenarios sabemos que estamos hablando de Luis. Luis come fruta y toma sopa. Y lo que voy a tener es un sujeto expreso, es decir, una proposición coordinada. Y en la segunda tengo un sujeto tácito, es decir, yo sé que estoy hablando de Luis, pero no lo menciono. Y también será entonces una proposición coordinada en el segundo caso. ¿Tenemos dudas o comentarios hasta esta parte? Dice Franklin, pero hay otras que se pueden ocupar para unir, otras conjunciones coordinantes. Sí, Franklin. Sí hay otras expresiones que se pueden utilizar. Va a depender de la relación que exista entre ambas preposiciones. Disculpen, por cierto, el ruido exterior. Entonces, usted podría decir, por ejemplo, acá cuando, ni, si, o, y esta va a depender del tipo de relación que se está utilizando entre ambos escenarios. Dice Natalie, pero siempre se usó y, no podría decir, en ambos casos, en el caso de este ejemplo, Natalie, sí siempre utilizamos la expresión y. Acá quizá la clave de este ejemplo es que en el segundo en particular, en la segunda proposición coordinada, que es la que tenemos en esta parte de acá, lo que usted no puede ver es el sujeto, porque el sujeto ya está determinado dentro de la primera preposición. Pero para efectos de este ejemplo sí se utiliza la misma conjunción coordinante, que es y. Dice, cierra los ojos e imagina que estás en la playa. Sí, sí se puede utilizar. Ahí pues obviamente la conjugación que usted está utilizando es en un tiempo diferente. Estamos utilizando el indicativo, presente del indicativo del presente. Y acá usted dice cierra los ojos. Ahí tenemos la primera expresión donde hay un sujeto tácito que es que para el caso sería tú, ¿no? De tú cierras los ojos. Imagina, ahí tenemos en el tenemos la conjunción coordinante. Imagina que estás en la playa, ahí tenemos igual un sujeto pasivo del indicativo, que está donde el verbo imaginar hace la función del núcleo verbal dentro del predicado. Entonces, no sé si tiene sentido hasta ahí. Muy bien. Me muevo entonces a las clases de oraciones compuestas por coordinación, y aquí de alguna manera va a... Acá justamente con lo que vamos a ver en las siguientes slides,
vamos a lograr responder la pregunta de Franklin que nos decía, ¿puedo utilizar más de una? Sí, y va a depender del tipo de oración compuesta que yo quiero utilizar, del tipo de oración compuesta por coordinación que yo quiero utilizar. Es decir, lo que necesito entender es qué quiero expresar con esta oración y por tanto necesito entender cuál es la relación entre las dos preposiciones. Vamos a tener, el enfoque va a depender o el tipo de coordinación más bien, va a depender del tipo de mensaje que se quiere brindar. Es decir, por ejemplo, vamos a tener las de carácter copulativa. La carácter copulativa expresa adición, suma o gradación. Es decir, yo quiero agregar un elemento adicional. Por ejemplo, todas las que veíamos hace un ratito, donde yo digo, Luis come fruta y Victoria toma sopa, lo que yo quiero es expresar adición. Es decir, una suma a la expresión original, donde Luis come fruta, y adicional a eso quiero hacer notar que Victoria toma sopa. Podría ser que también veíamos un ejemplo por ahí en los comentarios, creo que fue de Natalie, cuando nos decía el de cierra los ojos e imagina que estás en la playa, también es de gradas de suma, o podría ser donde tengo una expresión de ni, es decir, quiero restar, ¿no? O es gradación, por ejemplo, a mí no me gusta la piña ni el oroco. Entonces ahí yo tengo dos expresiones o dos preposiciones que son gradantes y que están vinculadas por una conjunción coordinante, que en este caso sería la expresión ni. Tenemos adversativas, aquellas que expresan oposición, es decir, pero, más, sin embargo. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo, quiero ir a la playa, pero, o Juan quiere ir a la playa, pero no tiene dinero. Entonces acá yo tengo dos preposiciones, donde la primera es Juan quiere ir a la playa, y la segunda es Juan no tiene dinero. Estas expresan oposición entre ellas, entonces yo utilizo la conjunción coordinante, pero para poder determinar que no va a ir a la playa porque no tiene dinero, ¿no? Para el mismo ejemplo podríamos utilizar la expresión más y la expresión sin embargo, donde yo digo Juan quiere ir a la playa, mas no tiene dinero, o María tiene hambre, sin embargo no tiene comida, sin embargo Juan no ha preparado la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son adversativas, donde yo estoy expresando oposición entre las dos preposiciones que se están utilizando. Y que era un poco con la consulta de Franklin también. Puede ser disyuntiva, es decir, cuando yo quiero que las dos preposiciones me muestran una elección o una alternativa. Y aquí podríamos hacerlo igual en consulta, ¿no? Juan, ¿tú prefieres comer sopa o tú prefieres comer sopa o comer pizza, por ejemplo, ¿no? Es decir, me dan una elección y son igual compuestas por coordinación. Hay dos preposiciones, pero estas estas dos preposiciones, en lugar de estar relacionadas de forma copulativa, es decir, que yo quiera que ambas tengan el mismo nivel o que sumen, simplemente me dan una alternativa o una elección para el receptor del mensaje. Y por último tenemos las distributivas, es decir, expresan acciones alternativas, pero que no son excluyentes en distintos tiempos y distintos sujetos. Acá, por ejemplo, y quizás es de las de mayor complejidad, la parte distributiva, y es cuando ustedes dicen, unas veces desayuno pan, otras veces cereal. Entonces acá, por ejemplo, ustedes acá son acciones alternativas, pero estas no son necesariamente excluyentes en tiempos distintos. Entonces, normalmente van a estar condicionadas porque ambas preposiciones inician por una expresión como esta. Ya vengas o ya te vayas, bien comas o bien no lo hagas, unas veces hago esto, otras veces hago lo otro. Entonces ahí van a encontrar ustedes
que tienen una oración compuesta por coordinación de carácter distributivo. Eso en cuanto a las tipologías de las diferentes oraciones compuestas por coordinación. No sé si tenemos dudas, comentarios o algo más que gustarían agregar hasta esta parte. Si no tenemos más dudas o comentarios, pues básicamente eso es como lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Pues adicional a ello, si tienen alguna duda o comentario, pues la pueden hacer llegar a través de los foros dentro de la plataforma virtual y con mucho gusto estaré apoyándoles para poder darles resolución. Ha sido un gusto para mí poder compartir esta sesión con ustedes. Muchas gracias a todos y pues que tengan ustedes muy buen